Bien, en este programa 5085 de Pido la Palabra, pido a Dios que bendiga la vida de nuestro invitado, la vida de su familia, la vida de todos los quienes trabajan junto a él, y que hoy día en el tema que hemos querido dar la vuelta a la hoja y no hacer entrevistas ni seguir con temas políticos, sino de propuestas reales, de mirar desarrollo, mirar muy lejos, ir viendo qué se puede generar, qué se debe tener, qué es lo que se tiene y no se bien utiliza la electricidad. Está junto a nosotros el ingeniero Jamal Serham Jaldín, gerente de Ende Andina, con quien vamos a dialogar respecto a 7 propuestas que tiene en relación a cómo se puede mejor utilizar la electricidad en absolutamente todos los campos. Escuché, leí y la verdad es que me encantó y dije, tengo que compartir. Lo llamé y a Dios gracias, un buen amigo, aceptó la invitación y espero que usted sí hoy día podamos aprender mucho, porque como bien dice el 99.9% de la gente que nos escribe, te veo aún hables todo lo que hables que a veces no me gusta, porque en Pido la Palabra se ve calidad, valor, dignidad, honorabilidad y sobre todo mucha fe. Aquí estamos. Jamal, buenas noches, bienvenido y gracias por estar en Pido la Palabra. Jorge, muy buenas noches, encantado de estar nuevamente en Pido la Palabra, nos reencontramos de mucho tiempo y agradecido por tus bendiciones, a nombre mío, a nombre de mi familia, y encantado de estar contigo para hablar hoy de un tema que se convierte en uno de nuestros mayores potenciales que tenemos en Bolivia, y he querido contribuir con mi granito de arena con este documento que le he llamado Propuestas para el Futuro de Ende. Mira tú, es tan importante, pero quiero empezar con algo que es fundamental. En un determinado momento perdimos el rumbo, el norte. ¿Qué es Ende? ¿Qué es Ende actualmente? Ende es nuestra empresa bandera de Bolivia, que es responsable de todo el sector eléctrico. Si bien a partir de la ley de electricidad y la ley de capitalización se descuartizó Ende, Ende ha seguido siendo la empresa más importante en el sector eléctrico, insisto, y si bien hay participación privada en el sector eléctrico, porque hay participación en generación, hay participación en transmisión y también obviamente hay participación en distribución, Ende sigue siendo el principal bastión de los bolivianos en un sector fundamental para el desarrollo del país. De hecho, el desarrollo de los países se mide en función a su consumo de energía eléctrica. Y yo me acuerdo de las primeras veces que estuve contigo en un programa, hablábamos del tema de la basura, hablábamos de las tarifas de la basura y por qué las tarifas de la basura estaban endosadas al consumo eléctrico. Correcto. Y eso tiene que ver con que la cantidad de basura que uno genera está asociado normalmente con el consumo de energía eléctrica, porque la pobreza o la riqueza está directamente o proporcionalmente relacionado con el consumo de energía eléctrica. Y lo mismo sucede, si eso sucede en una casa, también sucede en un país. Es decir, cuanto más consumes energía eléctrica, significa que eres más desarrollado, eres más desindustrializado. Pero ahora el reto no solamente es consumir más energía, sino consumir más energía limpia. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar estas dos miradas? Un poco el tema del consumo de energía, pero al mismo tiempo de cuidar el medio ambiente. Ese es el reto hacia donde está yendo el mundo, y creo que lamentablemente estamos un tanto rezagados en Bolivia, y por eso es que he querido
avanzar, digamos, con este documento y provocar justamente el debate, y te agradezco este espacio para que podamos conversar contigo y a través tuyo con la gente, para despertar por lo menos la curiosidad y que finalmente entren a su celular y a Google y que comiencen a contrastar a ver si lo que estamos proponiendo es una barbaridad o si realmente tiene algún eco. Claro, simplemente precisar, ¿no? Este es un tema en el que no vamos a debatir, obviamente. Primero que estamos en una etapa en este 18º ciclo de aprender y de compartir con ustedes para aprender. Para nosotros es importante hoy en día aprender y consolidar el conocimiento, trayendo a la gente calificada. Y eso es lo que hacemos en este 18º ciclo. Es evidente lo que tú dices. La primera vez que te invité, además hablamos sobre cosas muy importantes que tú has hecho en Cochabamba, el tema de la laguna Lalay, el tema de la basura, el tema de la indexación que se lograba, es decir, una serie de situaciones que después las hemos ido tocando, indudablemente. ENDE es una sociedad. No, ENDE es una empresa estatal que ha ido creando empresas privadas, sociedades anónimas, donde el Estado es el principal accionista. Entonces ENDE tiene 10 filiales y una subsidiaria, y a partir de ellas es que tiene participación tanto en generación. Tenemos 4 empresas de generación, que son ENDE Vallehermoso, ENDE Corani, ENDE Guaracachi y ENDE Andina, donde yo estoy a cargo. Adicionalmente a eso tenemos ENDE Transmisión, que se encarga de la transmisión justamente de la energía, y de ahí tenemos las distribuidoras, como el caso de Cochabamba, que es ELFE, donde ENDE también tiene el paquete accionario, y ahí hay un tema de controversia todavía. O de La Paz, por ejemplo, o de Oruro, o del Beni, donde también ENDE es accionista mayoritario. No sucede lo mismo en la CRE, por ejemplo, que es una cooperativa privada. Correcto, en Santa Cruz. Que también es una distribuidora, o EXA en el caso de Sucre, por ejemplo. O Tarija. O Tarija. Entonces, pero bueno, ENDE tiene 10 filiales, porque además tiene una empresa que es ENDE Tecnología y tiene otra empresa que es ENDE Servicios y Construcción. Entonces son 10 filiales que son sociedades anónimas, son empresas privadas regidas bajo el Código de Comercio, pero con accionista mayoritario que es el Estado. Importante. ¿Cuáles son las propuestas? Vayamos conociéndolas. Ha habido una que a mí, la verdad es de que yo te comentaba esta mañana, realmente me puso en la situación de análisis y dije, ¿y por qué nunca lo hemos hecho? ¿Por qué no miramos para adelante? El tema del transporte, ¿podemos empezar por ahí? Por supuesto. Porque es de interés de todos. Así es. Yo creo que desde el año pasado, desde los conflictos que hubieron el año pasado, comenzamos a mirar, los cochabambinos en especial, el tema de que no habíamos necesitado tanto el transporte público, y creo que comenzamos a reclamar por primera vez en serio que el trato que nosotros recibimos del transporte público no es precisamente de los mejores. Y ahí es cuando comienzo yo a mirar, digamos, a lo que estaba pasando en el mundo, y de ahí es que hoy yo aterrizo una propuesta que se llama la creación de una empresa que sería ENDE Transporte Eléctrico. ¿Por qué y para qué? Primero porque en Bolivia tenemos un excedente de generación de energía eléctrica, tenemos una capacidad instalada que duplica el consumo en hora pico, es decir, tenemos el doble de lo que necesitamos. ¿Y qué hacemos con ese excedente? Es decir, hoy por hoy no lo estamos aprovechando. Es decir, segundo, porque hay que descarbonizar la
la movilidad urbana. La movilidad urbana, el mayor grado de contaminación de nuestra ciudad es debido a los vehículos. Sí, sí. Y eso sucede en Santiago de Chile o en la Ciudad de México. Y ese tipo de ciudades han comenzado a migrar hacia transporte de sistemas eléctricos. En Santiago de Chile, por ejemplo, han comprado 400 buses eléctricos. Y yo hacía una comparación con los 450 millones de dólares que se están invirtiendo en este famoso tren metropolitano, que es en realidad un tren ligero, que no es precisamente un tren metropolitano. Se podía haber comprado 2.500 buses eléctricos. A ver. Ahí fue que me quedé yo cuando te escuchaba y después cuando leí tu propuesta. Con esa cantidad de transporte le dábamos a Bolivia entera. A Bolivia entera. Con el costo de mi tren, sí, señor, comprábamos 2.500 buses eléctricos. 2.500 buses iguales para 9 departamentos. Iguales a los que han comprado Santiago, los que ha comprado Medellín o los que ha comprado Bogotá. ¿Qué características? Son buses de una capacidad de 80 pasajeros, son semiarticulados, o sea, es decir, son dos buses con una parte intermedia articulada, ¿no? Los famosos trolebuses. En este caso son electrobuses. Sí, sí. Bueno, esos otros tienen el sistema del tranvía, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, y te digo, son terriblemente eficientes, ¿no? Cuesta más o menos cada uno $180,000. ¿Capacidad para cuántos? 80 pasajeros sentados. Wow. 80 sentados. ¿No? Entonces, con eso hubiésemos resuelto el problema del transporte público, como tú dices, por lo menos en las 10 ciudades más importantes de Bolivia. ¿Costo operativo? Bajísimo, porque su consumo de energía es casi nulo. En el caso, por ejemplo, de los Quantum que hemos comprado, consume lo mismo de energía que un celular. Es lo que consume. La carga de un celular es con lo que anda día un vehículo. Sí, señor. Sí, señor. En el caso de los buses es un poquito más. Seguro. Pero es absolutamente irrisorio. Pero ahí te decía, hay un doble beneficio. Primero porque nosotros importamos gasolina e importamos diésel. Sí, señor. Y tú y yo y todos los que nos están viendo pagamos, subvencionamos cada vez que alguien va al surtidor y carga gasolina. Porque él paga un peso y los bolivianos pagamos el otro peso a través de nuestro impuesto. Estamos subvencionando eso. Entonces, no Sin embargo, los gobiernos nos dicen, nosotros subvencionamos. No, ellos pagan, ellos son nuestros cajeros, ellos pagan. Pero en realidad quienes estamos subvencionando somos los bolivianos a través de nuestro impuesto. O sea, nosotros estamos subvencionando. Queda más claro. Y adicionalmente le estaríamos haciendo un gran bien al medio ambiente, porque estaríamos dejando de hacer emisiones de dióxido de carbono. Correcto. Entonces, obviamente los fundamentalistas medioambientales van a decir, sí, pero para la generación de energía eléctrica también se contamina. Sí, es cierto, pero se contamina mucho menos, primero para comenzar. Y segundo, si es que avanzamos hacia energías limpias, ahí no se contamina nada. Entonces, bueno, esa es otra historia. Entonces, tendríamos un triple efecto, ¿no? O sea, entonces, esa es una de las propuestas. Yo dije, hay que crear una empresa que sea de transporte eléctrico, que puede ser de manera asociada con los gobiernos municipales, que tienen la tuición del transporte público en cada una de las ciudades. Claro. Puede ser de manera asociada con empresas privadas a través de joint venture, o puede ser de manera independiente como ente corporación con el 100% del paquete accionario, o finalmente promover que se creen empresas en cada una de las ciudades. Pero digamos, esa es la idea. O que migren, los propios transportistas, para que no nos digan, nos están dejando sin fuente de trabajo, un problema social. Sí, y nuestro amigo que hoy día está en FEJUVE de dirigente, claro, es decir, diría, oye, porque ellos también pongan su platita y sean parte, en vez de manejar este peligro que manejan hoy en día y que nos hacen creer todos los años de que esa su cáscara que es de 1980 y tantos es 2020, porque cambiaron el motor, cosa que es mentira.
Entonces, hay varias opciones, pero en todo caso esa es la idea es que migremos hacia la electromovilidad, ¿no? Y con eso, insisto, le estaríamos haciendo un bien a las finanzas del país, Sí. ayudando al medio ambiente, Sí. que es fundamental, y utilizando un recurso que tenemos ahorita en exceso, que es la energía. Y el ciudadano cómodamente sentado, bien tratado, Sí, sí. y en un costo de transporte incluso seguro más bajo que el que hay en este momento. Primero porque te vas a ahorrar los costos los costos de mantenimiento, Sí. porque es una de las ventajas que tienen las electromovilidades, que su costo de mantenimiento es casi cero, ¿no? O sea, los motores eléctricos casi no necesitan mantenimiento. Entonces, ganas por todo lado, creo que ganas absolutamente por todo. Entonces, esa es una de las propuestas que hemos puesto dentro de este paquete de 7 medidas que hemos planteado. La otra, Esa es una. Esa es una. ¿Cuál es otra? Otra que a mí me gusta mucho, aunque la puse en el lugar 7, creo que debía haberla puesto en el primer lugar, es Ende Transmisión tiene una red de fibra No óptica. necesariamente es el orden de la importancia. Claro, sí, pero siempre a las entrevistas llegamos cansados al último punto, entonces por eso la estoy rescatando. Pero con esa cerraste con broche de oro. Sí, la estoy rescatando ahora, es crear Ende Transmisión de datos. Los datos, Jorge, hoy son el petróleo del siglo XXI. Correcto. Es decir, la explotación de los datos, el manejo de los datos, la cantidad de datos que hoy se manejan en el mundo, se manejan cerca de 25 veces más datos que hace 10 años atrás. Y la tendencia va creciendo de manera exponencial, y las ciudades inteligentes, el Internet de las cosas, es decir, hacia donde está migrando el mundo, es al manejo cada vez más de mayor cantidad de datos. Entonces, si tú tienes una red de fibra óptica como tiene Ende Transmisión, que paralelo a sus líneas de transmisión tiene construido toda una red de fibra óptica en todo el país, entonces, ¿por qué no creas una empresa que se dedique específicamente a la transmisión de datos? Y si tiene que entrar al negocio de las telecomunicaciones, que entre al negocio de las telecomunicaciones. Porque además nos han dicho que recientemente han traído fibra óptica. No importa, pero está perfecto. Es decir, cuantas O más sea, opciones... facilita. Claro, cuantas más opciones tengamos los bolivianos, mejor. Porque se han traído desde el Pacífico, lo cual es una maravilla, porque al fin tenemos 2 salidas a través del Perú y a través de Chile. Lo que necesitamos es mayor cantidad de anillos internos, entonces que utilicen esa fibra y que mejoren la velocidad y el costo del Internet en Bolivia, y por ende todos los servicios asociados al Internet. Entonces, podríamos, por ejemplo, utilizar o armar un joint venture con Comteco, y Comteco a través de esa fibra óptica podría llegar a competir en Santa Cruz, podría llegar a competir en La Paz, en cualquier parte de Bolivia. Entonces, lo que necesitamos es justamente una mirada de luces altas y no una mirada de luces cortas, de solamente estar mirando a hoy o a lo mejor hasta mañana. O sea, necesitamos mirar de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, y ver cómo... Más allá de nuestras narices. Sí, por supuesto. Así de simple. Sí, señor. Entonces, esa es otra de las propuestas que he hecho. La otra de las propuestas, por ejemplo, tiene que ver con eso que estamos aquí ahorita en el set, dejar de utilizar, en el caso de las calles, utilizar las luminarias. La luminaria común. Las comunes, y utilizar luminarias LED. Correcto. Que mejoran sustancialmente la iluminación, Sí. disminuyen al 50% el consumo de energía eléctrica y por ende el costo del alumbrado público. Significaría un 50% de ahorro para los gobiernos municipales, que son los que pagan el alumbrado público. A través de lo que pagamos los contribuyentes. Sí, señor. Otra vuelta nos va a beneficiar a todos, ¿no? Y puedes destinar esos recursos para otro tipo de cosas. Pero has mejorado la seguridad, porque la luminosidad ha mejorado en la ciudad. Has disminuido la cantidad de consumo de energía eléctrica, y le has ayudado otra vuelta, has oxigenado al planeta. Es decir, hay una hora que es la hora del planeta, donde todo el mundo se supone que contribuimos apagando la luz durante una hora. Sí. Imagínate, si estás consumiendo la mitad de la energía, ¿cómo? Nosotros estamos todos los días contribuyendo. Sí, señor. O sea, imagínate cómo estás contribuyendo. Y otra vuelta, eso también se puede hacer de manera asociada con
los gobiernos municipales, que también tienen la tuición del tema del alumbrado público, Indudable. o se puede hacer directamente a través de ENDE. Eso ya depende de la decisión de la política nacional que avance en este sentido. Se puede montar una fábrica de luminarias en Bolivia, o sea, no necesitamos Estar importando nada, porque hoy es fácil, digamos, la tecnología está al acceso de cualquier persona. y cerramos además el circuito. Sí, señor, y cerramos además el circuito. Entonces, esa es la tercera. Ahora entramos, digamos, un poco al tema estructural de ENDE. Yo he planteado, al tener 4 generadoras, estas primas hermanas se pelean entre ellas un pedacito de la torta. Y no tienes idea cómo son esas peleas, son peleas Duras. durísimas. Porque después te reclaman y te dicen, oye, ¿por qué me has quitado parte de la torta? ¿No? Claro. Es decir, si además somos primos y se quejan con el papá, ¿no ves? Claro. Pero, o sea, entonces lo que yo he planteado es la fusión de las 4 generadoras, tener una sola empresa generadora, que sería ENDE Generación. Con eso ahorraríamos todo el costo administrativo de tener 4 gerentes Sí, generales, 4 gerentes administrativos, 4 Clarísimo. gerentes de planificación. Pero no solamente eso, sino además tendríamos una planificación mucho más eficiente, porque pondrías a disposición las mejores unidades con una planificación mucho más efectiva. Se convierte en una planificación centralizada para una ejecución desconcentrada. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ese es otro de los planteamientos. Y esto no va a ser posible si es que, ahí viene colada otra de mis propuestas, si es que ENDE Andina, que tiene un 40% de participación de PDVSA Bolivia, si el Estado boliviano no toma el control del 100% del paquete accionario. Porque ¿de qué sirve que las fusiones si vas a tener Claro, alguien que de afuera alguien externo puede adentro hacer una implosión? No sirve. Claro, no sirve. no Entonces sirve, tiene no que funciona. tiene que ser todo nacional. Si bien hoy nominalmente PDVSA tiene el 40%, revisada los estados de cuenta, su participación real debería ser del 4,64%, es decir, Y no casi del nada, 40. y no del 40%. El problema es de que no se han hecho la capitalización de los aportes que ha hecho ENDE a través de varios proyectos que se han ejecutado. Entonces es parte de una decisión de orden político, ¿no? Sí, sí. Y con eso resolveríamos ese otro. Y de poniéndole un nombre político, porque es un tema político, de realmente nacionalizar para nosotros los nacionales lo que es de afuera, y no decir hemos nacionalizado como el tema de ELFE, que no tenían que nacionalizar nada. Entonces ahí llegamos a las otras propuestas estructurales, que es reparar esa injusta expropiación que nos hicieron los cochabambinos, porque nos expropiaron a los cochabambinos. ¿Sí? Sí. Nacionalizaron lo nacional, y de una vez por todas zanjar ese tema pagando a los verdaderos accionistas el valor de las acciones y de las utilidades A los correspondientes. accionistas de Comteco y los trabajadores de él. Sí, señor, a los dos. Y alguien me decía, pero es que, ¿cómo vamos a lograr eso si nuevamente el MAS ha regresado al gobierno? Yo decía, la maravilla de los que creemos en la democracia es que lo que planteamos en el fondo nosotros es la alternancia. Y cuando decimos alternancia, no necesariamente estamos diciendo la alternancia de partidos. Lo que sí estamos diciendo es la alternancia de personas. Correcto. Y albergamos la esperanza de que el nuevo presidente tenga una visión diferente. Que se nota la tiene. Su formación por lo menos nos permite pensar que es racional y que puede escuchar razones. Sí, sí. Y que puede entender que esta demanda de los cochabambinos es absolutamente legítima, además de ser legal, y que se puede reparar de esa manera y cerrar un capítulo feo de nuestra historia en Cochabamba. Y que permíteme, como abogado, te digo que los términos utilizados para hacer lo que han hecho, no me voy a quedar en el tema, no son los adecuados. En consecuencia, se puede retrotraer al vicio más antiguo y se deja sin efecto. Yo ahí no me meto, pues es arena de abogados, pero en todo caso, desde mi perspectiva, la mejor manera de zanjar el tema es
pagarle al verdadero dueño Sí, sí. el valor de sus acciones, y con eso zanjamos y te pago las utilidades que tendría que haberte pagado, y con eso estaríamos zanjando el Sí, sí. el tema. Esa es mi percepción. Creo Pero que ahí y ya le había la hicieron- voluntad, ¿por qué no se concluyó? porque desde mi perspectiva le hicieron meter la pata a la presidenta, ¿no? O sea, cuando dicen le vamos a devolver a las acciones, yo la verdad es que me quedé en offside porque dije, de hecho hablé con el ministro del área, le dije ¿qué ha pasado? No puedo repetir Claro. lo que me contestó, que no era responsabilidad de él, dicho sea de paso, pero le hicieron meter la pata. O sea, Está no la claro, hicieron- no vamos a hicieron meter la pata. profundizar, ¿para qué? Entonces, esta es un poco la visión que hemos querido plasmar en el documento, Jorge, y que, insisto, sirva un poco para provocar el debate. Así que te agradezco este espacio para poder explicarle un poco A ti, nosotros te población. agradecemos. Y qué bueno que de esta manera podamos iniciar un debate técnico que nos permita mirar hacia el futuro y mirar el futuro con mucha esperanza y con mucho optimismo, ¿no? Permíteme, Yamal, ha estado escuchando tin, y es porque la gente participa. Muy rápido por el tiempo que nos queda. Ingeniero Serham, mil felicidades, Dios lo bendiga, gracias por sus propuestas. Amén. Yamal, soy tu amigo, ya sabes, hoy te dije que te iba a ver y escuchar, realmente es una maravilla. Ingeniero Serham, he trabajado con usted hace mucho tiempo y nunca he dudado de su capacidad. Gracias por la contribución a Cochabamba. Yamal, Dios te bendiga, ojalá te escuchen. ¿Qué haces sentado ahí? Deberías estar trabajando con el gobierno. Dijeron que iban a trabajar con los mejores. Estás entre los mejores. Mira, es decir, la gente agarra el asunto y dice, oye, pero es que esto realmente es bueno. Nuestro buen amigo José Orellana, me gustaría poder hablar contigo, me interesa el tema. Ahí tienes. Encantado. Y son los Le transportistas. tomo las palabras y me pongo a sus órdenes para que trabajemos juntos una propuesta que los beneficie a ellos, que beneficie a la ciudadanía, que A todos. beneficie al país. Encantado. Yamal, felicitarte, agradecerte, de verdad. Te conozco, eres mi amigo, sé que tú puedes decir, pero la gente sabe que ni a parientes ni amigos yo no le echo flores cuando no corresponde. Aquí sí corresponde y las intervenciones me dan la razón. De verdad, Dios te bendiga. Amén. Falta ministro de Energía. Sí, me ha llamado la atención de que no Yo han creí que te nombrado- habían llamado para invitarte, deberías estar ahí. No, gracias. El presidente dijo que iba a yo- trabajar con los mejores, Yo estoy bien en la parte técnica, yo seguiré trabajando. pero está trabajando con desde técnicos. donde- Sí, parece que sí, ¿no? Pero bueno, obviamente hay una afiliación política y es absolutamente entendible. No todos. A la no gente sé. que nos sigue sé. de gobierno, que y sabemos, hola mis hermanos, que nos graban además, aquí está el ministro de Energía que nos hace falta. Alguien que sepa, por favor, de verdad, no lo estoy promoviendo. Dijo el presidente, voy a trabajar con los mejores, de verdad. O sea, Yamal, que llegue gente que tiene que llegar donde debe llegar. No te estoy comprometiendo, no te pido que nos respondas, pero de verdad me gustaría que estés ahí. No, yo voy a trabajar siempre por Bolivia, en especial por Millacta, por Cochabamba, siempre lo he hecho desde el lugar donde he podido, siempre contribuyendo con ideas, y esa es la mejor manera, creo que, de aportar. O sea, independientemente del color político, podemos tener profundas diferencias, que yo las tengo con la gente del movimiento del socialismo, pero conozco al interior del movimiento del socialismo gente también muy valiosa, con la cual hemos tenido la oportunidad de discutir muchos temas y de siempre terminar contribuyendo al país. Tu despedida. Como siempre, agradecido, Jorge, por permitirme usar la palabra, y en este caso agradecerle a la gente, y pueden contar conmigo que vamos a seguir trabajando, aportando con ideas, que es lo mejor que sabemos hacer. Indudablemente. Y bien, vamos a la pausa.